Muy buenas, pues en este nuevo vídeo vamos a ver cómo hacer un colgador de llaves con la tapa de un motor, como bien indica el título del vídeo. Comentar, pues bueno, algunos dirán, ¿y dónde consigo yo una tapa de motor? Pues esta en concreto es de un lenguaje. Sí recomendaría que, bueno, si el motor tiene o sea, el coche tiene un mínimo de valor, buscar un motor que esté mal. Por ejemplo, esto es de un motor de un Opel Kadett GSI y el coche en cuestión estaba en un desguace, estaba el motor, tenía el tapón este quitado, estaba todo el interior oxidado, le tenía las bujías quitadas, le había entrado agua en los cilindros, creando óxido y el motor estaba para tirar. No le iban a dar uso y aparte la tapa tiene una imperfección por detrás que él tenía problemas. Entonces, pues bueno, no matemos a un motor en buen estado y más un motor pues, como este que tiene cierto valor para hacer algo así, pero bueno, cada uno ya con sus cosas. Pero yo creo que lo ideal es eso, coger un motor de desguace, que nos van a vender la tapa por nada. Esta tapa me costó 25 euros, las dos, o sea, la tapita esta y la tapa de balancines. Y vamos a proceder a realizar ese colgador de llaves. Como ya tengo en un vídeo anterior una descripción de cómo he hecho los materiales, o sea, qué materiales son necesarios y tal, no voy a otra vez a explayarme en eso porque básicamente es lo mismo. Pero lo que voy a hacer es ir explicando por cada paso qué es lo que estoy haciendo y qué material estoy utilizando. Vamos, es igual que en el anterior vídeo, si lo habéis visto, los materiales van a ser los mismos. Y nada, lo primero que hay que hacer es desmontarla, como podemos ver, quitar estos tornillos para sacar la tapa roja y desmontarla por completo porque por detrás lleva unos tornillos internos para la recirculación de gases y a lavarla porque está bastante llena de grasa, de aceite y vamos a dejarla totalmente limpia porque si después la queremos poner como para colgar las llaves y huele a aceite pues tampoco. Así que lo primero, desmontaje y limpieza. Bueno, pues ya tenemos la tapa limpia, decir que bueno, pues que manchas de aceite quemadas como estas le he dado con desengrasante, frotado, le he dado con la Karcher a presión, nada. Ni por delante ni por detrás van a salir esta mancha de aceite. Eso ya pues ahora después con el proceso de lijado pues lo quitaremos. Pero mientras tanto yo por detrás he tenido que quitar esto en mi tapa. Es que cada uno si se hace alguna cosa así con su tapa pues yo le he tenido que quitar esto que son bueno, tengo cuatro. Son los alojamientos de por donde van las bujías. O sea, es la prolongación de estos agujeritos que ven aquí, porque claro, esto va hasta el bloque. Entonces, van por aquí detrás y yo los he tenido que cortar para dejarlo plano, para que, bueno, yo cuando termine lo pondré en una estantería, pero si lo quieres colgar en la pared donde sea, pues si tiene esto desde aquí que sobresale, pues estará jodido el tema. Entonces yo lo dejo tal, ya lo dejaré más adecentado dejándolo, pero vamos, por detrás, como se ve, está color amarillo, pero es que no se va, amarillo oscuro, marrón, pero no se va a quitar. Hasta que lo lija, bueno, es que ni lijando, a ver cómo se lija esto, tampoco se va a poder quitar por lo quemado que está el aceite. Así que vamos aquí, que es donde vamos. Vamos a empezar a lijar. Primero lija 120 con el taco para decapar primero toda la pintura y dejarlo todo liso, quitar imperfecciones, rayejos que tiene aquí, se puede ver ahí, y dejarla para ver si tenemos que echar masilla o imprimar, veremos a ver cómo queda. Así que bueno, primer paso lija. Pues nada, aquí he estado con el decapado, que hay partes como aquí que se puede ver un poco, de aquí tiene zonas amarillentas que espero que, bueno, voy a darle masilla en un par de sitios como aquí que tiene como un poco de marca y paso el dedo y se nota hundido. Voy a darle masilla en un par de sitios y voy a volver a lijar con el 220 para ver si ya consigo eliminar todas estas manchas porque esto no es bueno porque puede repeler la pintura. Y lo que sí recomiendo es comprar lijas buenas, porque con el taco que compré me vino 10 lijas de estas de los chinos y tal. Y, o sea, para algo que con una de 3M normal lo he hecho
sin problemas. Con esto llevo 3 lijas y se rompen como si fuesen, vamos, de papel de fumar. O sea que coger unas lijas en condiciones, porque estas, vamos, las voy a usar nada más que para esto y las voy a tirar a la mierda porque son, sé que se rompen con mirarlas. Y así que nada, bueno, voy a echar masilla, lijar masilla y preparar para fondear. Después de lijar la masilla, se lija, o sea, se lija con 220, el punto intermedio, y se afina toda la pieza con 320 para ya darle imprimación, ¿vale? Seguimos. Ya está imprimada. Y comentar que el spray este, que como ya comenté en el vídeo de la reparación de parachoques, lo compré en pintarmicoche.com y tal. Este spray, la verdad que la imprimación no me gusta mucho porque me echa mucho pegote. Es que no sé si se podrá ver, pero por aquí hay como gotitas. No sé si se verá la cámara, no lo sé. Pero hay como gotitas y que después tienes que estar lijando y es un poco coñazo, la verdad. Y es lo que tiene el spray, este es lo que no me ha gustado. El del color y el del barniz, perfecto, ni una pega. Muy buenos sprays. Pero este en concreto de la imprimación no me gusta nada. Me echa mucho pegote. Y bueno, me he puesto aquí al sol a secar y esperar unas 2 horas y nada, lijar para eliminar esas con lija de 1000 y ya pues a echarle la pintura y el barniz. Después de haber echado el aparejo y haber dejado secar unas 2 horas, y dejar con una lija 1000 o esponja fina eliminar marcas que haya podido dejar la imprimación, que a mí por lo menos me ha pasado y me ha fastidiado un poquillo. Le he dado con la pintura del color que hubiéramos querido. Yo en mi caso, como tenía pintura de haber pintado el coche, pues lo usé. Y después de eso el barniz. Eh, Le hemos entre fases, unos 5 minutos dejar secar. El barniz hay que echar bastantes manos para que quede brillante. Y aún así después un pulido le va a venir bastante bien. Así que bueno, dejamos que seque, pues para poder pulir y poder toquetear sin problemas por lo menos 48 horas, vamos, 2 días o sea, dejar de tiempo para que seque para poder eh, pulir o manipularla sin ningún problema, sin que se nos quede marcado nada, porque esta va a tardar en secar. Así que después de que termine de secar, yo dejaré secar por lo menos 3 días hasta que la pule y demás. Y así ya pues poder manipularla y haré la fase del pulirla para eliminar imperfecciones que hayan podido quedar en la tapa y tal. ¿Vale? Bueno, continúo. Seguimos con nuestra tapa. Una vez que ya ha terminado el proceso de secado, que interesa dejarlo unos 2 o 3 días. Yo en mi caso, como la cargué bastante de barniz y tal, porque no me terminaba de gustar el resultado y me sigue sin gustar porque utilicé la pintura que me sobró de pintar el parachoques del coche y no me mola mucho el metalizado, la forma en la que queda la tapa. Pero bueno, como va a ser para colgar las llaves, a fin de cuentas acabará con el tiempo rayándose y tal. Y, y seguramente, pues bueno, la de capa entera, que es algo que no hice y estaría bien hacer, porque no sabía que la tapa lleva una pintura muy gruesa, debe de ser para que no le afecte tanto la temperatura y tal. Y me costó mucho lijarla y en partes que yo creía que no se iba a notar, aquí no se nota, pero yo que sé que dónde están sí lo noto. Partes que hacen un poco reflejos raros o se notan unas marcas extrañas porque por muy bien que ha quedado lijado se notan ondulaciones o aguas, por así decirlo, en la pintura por tener la capa antigua y en zonas, o sea, en zonas que no tenía, que se la ha quitado muy bien y en zonas que sí tenían esos cambios se producen unas aguas que no me gusta mucho cómo queda, pero bueno, eh, como es para lo que lo vamos a usar se va a acabar rayando y bueno, con el tiempo seguramente pues acabe decapando y tal, pero bueno, de momento tampoco es un mal resultado, pero bueno. Y una vez que ya te has secado el barniz, 2 o 3 días, notaremos que cuando lo hemos echado está un poco raro el barniz, como ondulado, como incluso a lo mejor entre comillas granulado.
después de un par de días se va a quedar mucho más liso, más suave y va a quedar mejor el tacto. Así que bueno, yo quiero, pues así decirlo, pulir algunas impurezas, entonces, pues bueno, si os ha quedado perfecta y no queréis pulir, pues perfecto. Yo es que como sí lo quiero hacer, pues bueno, también lo comento. Entonces, como quiero pulir, pues como bien se ve aquí, lija al agua de 2000 en un tarrito con agua, lo dejamos que se moje y después voy a dar una de 3000. Lo voy a hacer, lo puedes hacer a mano, más pesado y tal, o yo lo tengo en la pulidora, que pues le pondré el disco a la pulidora una velocidad del 3 o 4, tampoco me gusta darlo muy rápido, porque si no se calienta mucho la pieza y no es bueno. Y nada, después de eso ya le haré el pulido a esponja, pero bueno, eso ahora lo comento. Así que bueno. Terminamos con las fases de lo que es ya pulido final. Vamos a hacerle pulido a tres fases con el pulimento de 300, el pulimento intermedio 2400 y el 4500 con sus tres esponjas, la intermedia, la final, la fina de acabado y la que está puesta en la pulidora con un poquito de pasta, lo que es la esponja más devastadora. Con un poquito de pasta, ya que es algo muy pequeño, tampoco vamos a... No hay que echar mucho porque si no, al darle a pulir va a salir disparado por todos lados y lo único que vamos a hacer es perder pasta y manchar todo. Es extenderlo dejando un poquito, como se puede ver, la esponja así, para extenderlo con más cuidado y aprovecharla no así directamente porque si no, no se va a extender bien. Y a una velocidad media, ya cada uno el gusto que le guste pulir o más rápido o más despacio. Y cuidado el pulir de, si lo hacéis muy deprisa, dar pasadas rápidas, porque como os metéis mucho en una zona, vais a calentar la zona y como la calentéis en exceso al pulir, os vais a comer el color o lo vais a quemar. Sobre todo eso se nota en los blancos, como te pases de temperatura y calientes la chapa, o sea, la chapa, lo que es la pintura, y sí, el metal en sí, te va a salir una mancha marrón o negra porque has quemado la pintura. Entonces ya has tirado por saco el pintar, el barnizar y todo, porque has quemado el color. Si es muy superficial, pues puedes llegar a lijar al agua y a lo mejor lo salvas un poco, pero mejor no pase eso. Así que por eso no me gusta mucho pulir ciertas cosas a una velocidad alta, o sea, velocidad media, 3 4 y comprobando que no esté muy caliente y ya está. Y después de esto ya pasaremos al montaje, pero bueno. Así que terminamos con el pulido. Ahora una vez ya la tenemos totalmente pulida y encerada y a nuestro gusto, que la verdad que gana bastante en suavidad, es una pasada lo que gana y en reflejo de luz y todo se queda bastante mejor. Y bueno, y lo que vamos a hacer ya va a ser terminarla montándola. Entonces, en el caso de los tornillos, claro, esto está preparado para que los tornillos sean pasantes y atornillen en la culata. Nosotros no tenemos culata. Entonces, lo que yo voy a hacer en mi caso, pues por ejemplo, los tornillos, como queremos que sobresalgan para poder colgar las llaves, podemos poner una tuerca y contratuerca para que se quede fijo el tornillo a la distancia que nosotros queramos, o podemos coger cinta de carrocero, darle vueltas y así lo dejamos encajado hasta la altura que nosotros queramos. Y los demás tornillos, pues igual con una contratuerca o tuerca y arandela o con cinta aislante dejarlos atascados para que no pudieran salir hacia afuera y no se nos caiga al dar la vuelta a la tapa. Y a la hora de poner la tapa que tenga la vuestra, si la cogéis la de un BMW o lo que sea, la tapa de bobinas que tuviera o lo que sea, pues esa la podéis atornillar sin más y ya está. Así que vamos con el montaje. Y aquí lo tenemos terminado. Ya he montado la tapa de bujías, el tapón, los tornillos. He dejado 4 tornillos sobresaliendo, que son los que yo quiero para poner las llaves. Si queréis más, pues podéis dejar sobresaliendo más los de arriba, según cada uno quiera poner más o menos llaves. Y nada, y ya lo tendríamos terminado. Una forma, no sé, curiosa de dar una segunda vida a piezas que ya no
se les va a dar ningún uso más que los desguaces las prensen y se pierdan. Así que nada, espero que os haya animado a hacer algo parecido, con otro tipo de, a lo mejor con verde con una tapa de balancines, pues con un bloque o con unos pistones o cualquier otra parte del motor que os pueda interesar para hacer algo parecido. Pues nada, hasta la próxima